En el video del día de hoy, gente, hablaremos de la historia de Riley en Poppy Playtime capítulo 4. Una historia secundaria que es bastante triste dentro del juego, pero que nos describe muchísimo cómo era vivir en el Playcare y en general el comportamiento de los empleados dentro de Playtime Co. Y por cierto, amigos, el Dr. Erling Sawyer ha bloqueado las suscripciones en el canal. ¿Será que alguno de ustedes sigue siendo uno de los afortunados que aún logrará suscribirse? Si es así, déjalo acá abajo en los comentarios. Sin más que decir, amigos, comencemos pues con el video del día de hoy. En los primeros 20 minutos de juego podemos encontrar un total de 5 notas que pertenecen al diario de Riley, donde nos narra desde su perspectiva su llegada a Playtime Co después de perder a sus padres, que por cierto ella recuerda bastante bien ya que tiene 12 años. La primera nota la podremos encontrar en la siguiente ubicación y tiene como nombre Diario de Riley, entrada número 1. En esta primera nota, amigos, escuchamos a Riley hablándonos al respecto de cómo ha sido su primera semana en el Playcare, básicamente la guardería de Playtime Co que vimos en el capítulo 3, además de cómo es que sus padres eran con ella, por supuesto cómo son los empleados de Playtime Co esa primera semana, y claro, lo nerviosa que está al ser una niña huérfana en este caso, conviviendo con los que ya vivían ahí desde prácticamente toda su vida. Primera semana en la guardería. No sabía qué esperar, tampoco sabía qué quería que fuera. Hay muchas personas aquí y han sido muy generosas conmigo. Me dieron una habitación, un techo, una enorme cama rosada, juguetes para niñas, aunque soy un poco grande para esas cosas. Y un diario. Los adultos quieren que hable con los demás niños, pero no sé qué decirles. La mayoría de ellos pasaron casi toda su vida aquí, o al menos eran tan pequeños que no recuerdan lo que perdieron. Mis padres me quisieron, me protegieron y me educaron. Y no sé si los demás recuerdan cómo era eso. Ellos no saben lo que no tienen, pero yo sí. Recuerdo muchas cosas. Trato de ser amable con ellos, incluso cuando no tengo mucho que decir. Por ahora, prefiero que sea así. La consejera que me dijo que era muy callada, me dijo que podría decir lo que quisiera en mi diario y que nadie más lo leería. Me sugirió que hiciera 2 listas, una con las cosas que me importan en este momento y otra con las razones por qué. Dijo que podría ayudarme. Voy a intentarlo. Cosas que me importan: que la consejera se preocupe por mí y trate de hacerme sentir como si estuviera en mi hogar. Tratar de sentirme cómoda aquí, aunque no sea mi hogar, es todo lo que me queda. Que mi vida importa, porque nunca se sabe cuándo puede terminar. Que la vida de mis padres también importó. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Cualquier cosa puede pasar en un instante y dejarte sin nada. Por eso tengo miedo de que nada importe. Pero quiero volver a ser feliz, en serio. Y en este momento me importa que alguien se preocupe por hacerme sentir como si estuviera en mi hogar, aunque no lo esté. La siguiente nota, amigos, la encontraremos en la siguiente ubicación, justamente caminando después de la primera. Y esta nota tiene como nombre El diario de Riley, entrada número 2, Riley es elegida. 5 meses más tarde, amigos, Riley escribiría la siguiente nota, el 14 de enero de 1995, donde nos habla acerca de los elegidos, una manera que llamaban la gente que se encontraba en el Playcare a ciertos niños. Esta Riley pensaba que realmente los elegidos eran niños que ya iban a ser adoptados. Sin embargo, ya nosotros sabemos que tras las oscuras sonrisas que surgen en Playtime Co, realmente así se le llamaban a los niños que iban a ser experimentados. Además que tan solo un mes después, exactamente el 10 de febrero de 1995, el Dr. White, quien fue quien traicionó a el poderosísimo Dr. Erling Sawyer, de acuerdo a los acontecimientos del capítulo 4, termina eligiendo a Riley para proceder con su experimentación. Los demás niños hablan mucho al respecto. No sé de qué se trata exactamente. Si esa es su forma de decir que son adoptados, entonces no sé si quiero que me elijan.
cosas importantes para mí. Descubrir si quiero que me adopten. Tratar de sentirme como los demás niños parecen sentirse todo el tiempo. Porque si fuera feliz como ellos y pudiera sentirme así, tal vez apreciaría más las cosas. Hasta podría gustarme la idea de que me elijan. El Dr. White me eligió. Por un tiempo no sabía exactamente si quería que me eligieran, ni tampoco cómo me sentiría al respecto. Pero creo que me puso contenta. Tuve varias entrevistas, desde luego, pero creí que ninguna de esas parejas se había interesado en mí. Demasiado ansiosa, demasiado callada, no se lleva bien con los demás. Y las buenas calificaciones no significa que sea una buena niña. Pero a pesar de todo eso, supongo que alguien sí se interesó en mí. Pregunté si podría llevarme mi diario. Me dijeron que sí, pero quería escribir esto antes de irme. La última vez que me sentí así fue antes del accidente, antes de lo que le pasó a mis padres. Las listas que la señorita Harper me dijo que hiciera me ayudaron mucho estos meses, y ahora creo que tengo más puntos que nunca en la primera lista. Cosas que me importan: tratar de ser la niña que mis padres criaron, vivir según sus valores para que una parte de ellos siga viva y para demostrar que sus vidas fueron valiosas. Ser buena conmigo misma y con las personas que me reciban. Ser feliz, encontrar más amigos, acostumbrarme a mi nuevo hogar, ayudar a otros niños como yo cuando sea grande, abrir un orfanato como Elliot Ludwig y llenarlo de juguetes y gente buena. La siguiente nota, amigos, la encontraremos justamente un poquito antes del camión que se encuentra en esta zona de cadáveres, y simplemente al momento de que nosotros la seleccionemos ya la tendremos en nuestro inventario. Esta nota se llama Riley se adapta a su transformación. En esta tercera nota, amigos, podemos encontrar algunas curiosidades súper importantes con respecto a Riley, y sobre todo bastante tristes, ya que anteriormente teníamos fecha de qué días estaban transcurriendo aproximadamente entre ciertas notas, pero para esta nota número 3 ya no tenemos noción del tiempo. Riley ha sido llevada a experimentar con ella, y con los sedantes y procedimientos que ha estado recibiendo no tiene noción del tiempo, además de que nos comenta que fue llevada a un sitio bastante subterráneo dentro de Playtime Co., justamente donde ocurren los acontecimientos del capítulo 4. Además nos narra que entre sueños o visiones que ha tenido en estos últimos días, pues resulta que recuerda un poco lo que ocurrió, digamos, al momento de que experimentaban con ella, como su piel se veía, como ciertos pedazos de ella se veían también en el exterior, y por supuesto las dificultades que ha tenido para poder escribir, ya que sus manos no son sus manos y varias partes de ella ya no lo son, porque ahora se ha transformado en uno de los tantos juguetes que se encuentran dentro de Playtime Co. Esto no es lo que esperaba, y estoy seguro de que nadie hubiera esperado esto. Me llevaron a otro lugar. No estaba afuera. Era un lugar profundo, debajo de todo. Me dieron una inyección y me quedé dormida. Pasaron varios días desde entonces. Tal vez hayan sido semanas. Recuerdo imágenes. Mi piel abierta como pétalos. Y un hombre que parecía un médico sacando cosas de mi interior. Recuerdo que su mano me atravesó las costillas hasta llegar a la parte trasera de mi columna. Recuerdo escuchar un crujido. Todo se tiñó de rojo. Cuando desperté, me dolía todo y comencé a gritar. Pasé horas gritando. Paré cuando me di cuenta de que nadie me estaba escuchando. Ya no soy yo. Mi cuerpo no es mi cuerpo.
Mis manos no son mis manos. Trato de peinarme el cabello que todavía siento en los hombros, pero no toco nada. No puedo separar mis dedos, aunque casi puedo sentir que se mueven. Es como si nada de lo que sintiera fuera real. Tal vez haya sido así desde antes de esto. Estoy en una habitación que no es muy diferente a la que tenía en el orfanato. Todo está clavado en el suelo. Hace mucho tiempo que estoy aquí. Estoy tratando de escribir las listas que me habían ayudado, pero el bolígrafo se me cayó 3 veces. No sé qué más hacer. ¿Por qué sobreviví si me iba a pasar esto? ¿Qué sentido tuvo si terminé aquí? Debe haber algo más que esto. Cosas que me importan. Despertar de esta pesadilla. Escapar. Volver a ser yo misma. ¿Por qué? Porque había comenzado a disfrutar la vida de nuevo. Y nada de esto debería ser real. La siguiente nota, amigos, la encontraremos en la siguiente ubicación encima de una tarima, la cual al momento de tomarla lógicamente la tendremos en el inventario y se llama Riley sobrevive a la hora. En esta nota, amigos, apreciamos diferentes sucesos y uno, por supuesto, que es el más importante a mi punto de vista, The Hour of Joy. La hora de la alegría se nos presentó en el capítulo 3, que es justamente cuando todos los experimentos de Playtime Co se revelan y destruyen a toda la gente que estaba dentro de Playtime Co como tal, y parece ser que esto fue literalmente en todas las zonas habidas y por haber, ya que Riley nos comenta que justamente ella donde se encontraba, que era como una tipo jaula donde mantenían algunos experimentos que apenas estaban en su proceso, pues escuchó y vio varias de las personas que fueron destruidas en este suceso, además de que incluso por primera vez ve que hay otros peluches similares a ella. Prácticamente, de acuerdo a lo que nos está comentando, nunca los dejaban salir, al menos de que fuese quizás ya cuando estaban siendo en un proceso de experimentación mucho más avanzado. Así que, amigos, presten mucha atención porque esta nota vale 100% la pena. La habitación empezó a moverse. No sé qué significa, ni tampoco dónde iré. Tengo miedo, pero estoy tratando de... Algo pasó. Todo está al revés. Hay un agujero en la habitación y hay mucho ruido afuera. Se escuchan gritos por todas partes. Creo que estaré mejor aquí, por ahora. Voy a buscar algo para cubrir el agujero. Parece que todo se tranquilizó. Creo que pasó menos de 1 hora. Nadie trató de entrar aquí. Voy a salir. Hay cuerpos por todas partes, montones y montones. Se parecen a mí. Por Dios, ¿qué está pasando? Por fin me tranquilicé. Tengo que mantener la calma. Tengo que pensar con claridad. Tengo que salir. Voy a ver si hay alguien más aquí. Hay un hombre adentro del vehículo de construcción. Traté de golpear el vidrio. Creo que me escucha y tampoco se mueve. Voy a volver a mi habitación. Ahí estaré a salvo. Tengo que pensar qué voy a hacer ahora. La última nota, amigos, la encontraremos en la siguiente ubicación, justamente al lado de este cadáver, y se llama Riley toma una decisión.
Para este momento, amigos, Riley ya estaba totalmente decidida y prácticamente estaba bastante traumatizada con todos los sucesos que estuvo presenciando en este lugar. Como ustedes saben, nos encontramos prácticamente en una prisión para todos aquellos experimentos dentro de Playtime Co. en el subsuelo, además de que ella menciona que ellos se mueven mediante un tren, el cual ahorita ya no está en funcionamiento para el capítulo 4. Sin embargo, esa llave también da acceso a diferentes zonas que se encuentran cerca. Y por supuesto, justamente como nos va a decir en la nota, ella decidió simplemente desaparecer esa llave para que jamás absolutamente nadie se le ocurra volver a ir a ese lugar, y de esta forma intentar evitar que más niños o más productos de Playtime Co. como los peluches pues continúen llegando, yendo y viniendo, además de que sigan llegando cadáveres. Y por supuesto también hace una mención muy importante a que la única forma de alimentarse dentro de este lugar es comiendo el resto de cadáveres que se encuentran en esta zona, justo como Baba Chop se lo hacía en uno de los primeros teaser trailer del capítulo 4. Este lugar es una cárcel. Nunca imaginé que fuera algo así. ¿Qué hice para merecer esto? Me convirtieron en esto y me encerraron en una celda. Debe haber cientos, incluso miles más aquí. ¿Cómo pudo pasar esto? No hay comida, solo están los cadáveres y me niego a comerlos. Utilizan un tren para transportarse hasta aquí. El conductor está muerto, pero tiene una llave que hace que el tren se mueva. No sé si habrá más personas en otro lugar o si planean regresar aquí con los otros como yo. Voy a llevarme la llave para asegurarme de que nadie más pueda venir a este lugar. La esconderé donde nadie pueda encontrarla. No puedo decir si mi vida realmente importó o no, pero puedo hacer esto. Esta simple acción tal vez consiga salvar a alguien, a quien sea, aunque solo sea una persona. Con eso bastará. Nadie más debería escuchar lo que yo escuché en este lugar. Nadie más debería conocer un infierno como este, ni los demonios que viven aquí. Cosas que me importan, que ayudé a alguien, como quería ser cuando creí que me iban a adoptar, que mi vida fue importante para alguien más, porque de esta forma, a donde vaya, espero que sea donde están mis padres. Sabré que hice lo que quería hacer y pude ayudar a alguien más, aunque sea un poco, en un lugar tan ruin como este. Y así es, amigos, como es la historia de Riley en Poppy Playtime capítulo 4. Lógicamente varios de ustedes se quedarán pensando, pero ¿qué fue de Riley? ¿Por qué realmente escribió todo esto? ¿Qué pasó con ella? Pues resulta y resalta que si ustedes continúan estando en el capítulo 4, siguen avanzando dentro del juego, llega un punto donde nosotros necesitamos esa llave que Riley escondió, que por supuesto muchos de nosotros no entendimos este easter egg a la primera. En una de las cápsulas, justamente donde se encontraba Riley encerrada, la podremos encontrar con la llave justamente dentro de ella. Esto es una clara referencia a que el sacrificio que hizo Riley fue comerse la llave, porque prácticamente en ningún momento nadie la iba a encontrar. Un easter egg bastante oscuro, bastante interesante, y que realmente demuestra cómo Riley fue tan buena, digamos, en intentar hacer que nadie volviese a bajar a estos lugares de Playtime Co. Por supuesto, una cosa bastante curiosa es que lógicamente la llave ahora se ve gracias a que han pasado tantos años desde el suceso de The Hour of Joy, que se ha estado pudriendo Riley prácticamente
en esta mini cápsula donde estaba viviendo. Y pues en fin, al final pues Riley se pudrió, era algún peluche ahí extraño, no estoy 100% seguro de si era una Kissimisi o qué experimento era. Ojalá en el siguiente capítulo nos revelen qué clase de experimento era. No olviden dejarme acá abajo en los comentarios, ¿ustedes quién creen que experimento era esta Riley? ¿Alguno de los Smiling Creatures? ¿Alguno de los Nightmare Creatures? ¿Algún experimento potente como Kissy? Es que parece algo así como un tipo osito rosa. No estoy 100% seguro porque se ve bastante diferente. Además de que tomen en cuenta que era una niña que iba súper bien con Playtime Co. A lo mejor era un experimento aún más potente que alguno de los otros porque se ve bastante grande. Pero bueno amigos, no olviden dejar su like, comentar, compartir, suscribirse si es que no lo están. Le agradezco muchísimo a mi novia, que es esta Andrea, quien se encargó de hacer la voz de Riley para este video. Muchísimas gracias por su tremendo apoyo, lo hizo súper bien. Y por supuesto a todos los miembros del canal que están aquí dándolo todo en todos estos directos. Amigos, yo me despido con el gusto de siempre. No olvides dejar tu like, dislike, compartir, suscribirte y denunciar si es que aún no lo has hecho. Se cuidan, se bañan, chao.